Buenos días, socialistas vascos. Es la primera vez que vengo a esta fiesta de la Rosa como secretario general del Partido Socialista, la primera vez. Es verdad que últimamente esto me pasa. Es verdad que últimamente esto me pasa muchos días. Casi todos los días voy a algún sitio por primera vez como secretario general de los socialistas, casi todos los días. Pero veréis, hay sitios más importantes que otros, y este es uno de ellos. Es uno de los más importantes. Os quiero decir que me siento orgulloso, honrado, feliz de estar aquí una vez más con vosotros, con los socialistas vascos, con mis socialistas vascos. Orgulloso y feliz. Que soy uno de los vuestros, que siempre me he sentido uno de los vuestros, que sé que me sentís como uno de los vuestros. Feliz de estar con vosotros. Es un orgullo, el mayor orgullo que puede tener un socialista ser secretario general del PSOE. Pero os diré, es un orgullo para un secretario general del PSOE compartir con los socialistas vascos una fiesta como la de esta mañana. Orgulloso de ser socialista y de estar con los socialistas, compañeros y compañeras. Y es la primera vez que vengo a una fiesta de la Rosa sin pensar en la violencia. La primera vez. Os diré, ayer hablé con Rodolfo Ares. Le llamé en torno a un poco más tarde de hoy, de las 12:20, en torno a la 1. Le llamé. Estaba en un bar, aquí en Durango, tomando unas cañas con los compañeros. Luego me ha dicho que se prolongó la cosa de las cañas. Estaba en un bar. Y no le oía bien. Y me dijo, voy a salir a la calle porque no nos oímos. Y por un momento pensé, no salgas, Rodolfo, espera que te llamo después. Pero no, salió y habló conmigo desde la calle, solo, sin escoltas. Como sin escoltas estaban los compañeros concejales que estaban con él tomando vinos en Durango, en la calle Goyenkale, sin escoltas, como ciudadanos libres, sin violencia. Y sabéis, yo sé, porque lo he vivido aquí en Euskadi, que a la paz uno se acostumbra muy rápido, que a la vida normal, sin miedo, uno se acostumbra muy rápido, pero os tengo que decir que todavía cuando vengo aquí a Euskadi en los últimos meses y os siento libres, y os veo sin miedo, todavía me emociono, compañeros y compañeras, me emociono, y me emociona que haya sido por primera vez en la historia la coincidencia de dos gobiernos socialistas, uno en Euskadi presidido por Patxi López y otro en Madrid presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué casualidad, qué coincidencia! Con esos dos gobiernos es cuando ETA ha abandonado definitivamente la violencia. Y me siento emocionado, compañeros y compañeras, emocionado. Y os diré más. Os contaré una cosa. Acababa de tomar posesión Patxi López como lehendakari y enfrentaba el primer verano como lehendakari. Y tuvimos una reunión, Rodolfo y yo, y creo que hoy lo puedo contar, Rodolfo, y decidimos que nunca más las fiestas en Euskadi servirían para homenajear a los verdugos y para poner sobre las víctimas lo peor que se puede poner, que es la violencia de los verdugos, que es la alegría de los verdugos. Nunca más, dijimos, nunca más las fiestas podrían servir o deberían servir justamente para eso, nunca más para enaltecer el terrorismo, y lo hicimos, y esas fueron fiestas normales. Y a continuación dijimos, no es posible que en las calles de Euskadi, en algunas calles de Euskadi, sistemáticamente se griten vivas a los verdugos mientras sufren las víctimas la humillación. Y lo conseguimos, y os digo, sacando el terrorismo de las calles de Euskadi, de los balcones de sus casas, de las fiestas patronales de sus pueblos, también contribuimos a derrotar a ETA. Y hoy os puedo decir, porque sé que hay compañeros que piensan si fue acertado o no gobernar como estamos gobernando en una coalición con el Partido Popular, aunque sea con apoyo externo, os puedo decir que todo eso ha sido posible porque hemos gobernado Euskadi, que todo eso ha sido posible porque ha habido un lehendakari socialista al frente de Euskadi,
que no es menor sacar a ETA y a sus banderas y sus carteles de los balcones, de las calles, de las Herricos, no es menor limpiar esto de las calles de Euskadi, no es menor ganar para los demócratas las calles de Euskadi, que eso también ha contribuido a derrotar a ETA, también ha contribuido. Y por eso os digo, la violencia ha desaparecido de Euskadi, se ha vuelto, se ha ido, y os voy a decir, se ha ido para no volver, se ha ido para no volver. Y es ahora a los demócratas, y es ahora lo que está haciendo el Lehendakari desde el Gobierno vasco, es ahora lo que está haciendo, impedir que vuelva a hacerlo irreversible, conseguir que desaparezca para siempre. Pero yo os digo que la violencia se ha ido, y que se ha ido, entre otras cosas, porque en Euskadi ha gobernado un socialista y porque en Madrid gobernaba un socialista. Y lo tenemos que repetir una y otra vez. Como os decía al principio, hace poco más de 100 días que soy secretario general del PSOE. Algo más lleva Rajoy como presidente del Gobierno, 5 meses. Y ahora que han pasado estos meses podemos mirar hacia atrás y decir con toda rotundidad: lo que Rajoy encontró mal está hoy muy mal, y lo que encontró bien está hoy mal. Ese es el balance de 6 meses de gobierno del señor Rajoy. Encontró mal la economía, es verdad. Hoy está fatal. No hay parámetro económico que no revele esa situación de la economía española. No crecemos, decrecemos. No creamos empleo, destruimos empleo. Nuestra bolsa ha pasado a valer lo mismo que hace 10 años. Nuestra prima de riesgo, ese parámetro para medir la confianza del exterior sobre nuestra economía, está 200 puntos básicos por encima de cómo se la encontró. Y lo que es peor, sabéis, compañeros, cualquiera que sea el parámetro para medir la desigualdad que observemos, cualquiera nos dirá que hoy la sociedad española es más desigual que la que existía hace tan solo 5 o 6 meses. Ese es el balance de 5 meses de la derecha gobernando España. Llegaron con un mensaje, ¿os acordáis? Quítese usted, señor Zapatero, que cuando yo llegue se arreglará todo. Y hoy los españoles saben que ese mensaje era una mentira, la gran mentira del señor Rajoy. Una mentira. No ha pasado nada de eso. Nada. No ha pasado nada de eso. Decía que tenían un plan, ¿os acordáis? No había plan. Lo que había era mucha ideología. Mucha ideología. Porque cuando uno, en lugar de poner un impuesto para las grandes fortunas, que las hay, lo que hace subir el IRPF a las clases medias y a los trabajadores, lo que está haciendo es aplicando una ideología conservadora. Porque cuando uno, en lugar de favorecer el despido, lo que hace es abaratarlo, cuando uno, en lugar de favorecer el empleo, lo que hace es abaratar el despido, lo que está haciendo sencillamente es aplicar un código ideológico, la ideología de la derecha. Porque cuando uno lo que hace, en lugar de disputar los precios a las industrias farmacéuticas, es poner el copago para los pensionistas, lo que está haciendo es ideología. Está eligiendo a favor de las industrias farmacéuticas y perjudicando a nuestros pensionistas. Porque cuando uno sube las tasas universitarias y baja las becas, compañeros y compañeras, lo que hace es pura ideología. No tenían un plan, pero ideología tenían por un tubo. Por un tubo. Y todo ello, fijaros, todo ello en nombre de una verdad inmutable. ¿Cuántas veces habéis oído a la derecha decir eso de no hay más remedio que hacer lo que hacemos? Era una verdad inmutable, no había otra política posible, es lo único que podíamos hacer, dicen una y otra vez los dirigentes de la derecha. Es más, si echáis un poco la vista atrás, veréis cómo las cosas han ido cambiando. Esta crisis, que tiene su origen en una crisis financiera, que tiene su origen en quien especuló y especuló y especuló, poco a poco fue cambiando. Y muchos ciudadanos empezaron a pensar que no eran los especuladores, no, que los culpables de la crisis eran los trabajadores que querían ganar mucho, los pensionistas que querían una pensión digna, los estudiantes que querían estudiar en una universidad pública seria, o los pensionistas que no querían pagar, como nunca han hecho, por sus fármacos cuando se ponen enfermos. Esa mutación, esa culpabilización de la crisis hacia la socialdemocracia se ha venido produciendo, compañeros y compañeras. Yo aquí, la última vez que estuve en Euskadi con muchos de vosotros, os lo dije. Es verdad que tenemos que mirar lo que hemos hecho mal.
es verdad que hay cosas que tenemos que cambiar, pero que nadie se engañe. La culpa de esta crisis no la tienen ni las pensiones, ni la escuela pública, ni la sanidad pública. La culpa la tiene quien especuló, especuló y especuló. Y no lo podemos olvidar. Y no lo podemos olvidar. Por suerte, en las últimas semanas, esta sensación de que no había modelo alternativo ha empezado a cambiar. Ha empezado a cambiar en Europa. Ha ganado Hollande, los socialistas franceses, con un modelo distinto de salida de la crisis del que practicó Sarkozy. Han ganado en las elecciones municipales los laboristas británicos y la izquierda en Italia. Algo está cambiando y ha bastado que Hollande llegue a la presidencia de Francia para que donde solo se hablaba de ajuste se empiece a hablar ya de crecimiento. Y ha bastado que la izquierda empiece a aparecer con fuerza en los distintos foros para que esa política de ajuste inevitable, que solo se podía hacer porque Merkel quería y porque así nos lo exigía Alemania, haya empezado a estar cuestionada. Y de que de la mano de la izquierda europea empiece a aparecer en Europa lo que algunos, como Patxi López y yo mismo, llevamos mucho tiempo defendiendo en España, y es que no basta ajustar, que para salir de la crisis hay que ajustar, qué duda cabe, pero sobre todo hay que crecer, porque creciendo es de la única manera que creamos empleo, consumo y riqueza. Esa política distinta se empieza a abrir paso en Europa, de la mano de la izquierda, de la mano de los socialistas franceses. Y a los españoles y a los vascos les tenemos que decir que no hay que ir tan lejos. ¿Sabéis? A nosotros nos suele gustar mucho mirar fuera, cuando la verdad la tenemos muy cerca, en casa. No hay que ir tan lejos, porque aquí en Euskadi hay un gobierno socialista que ha practicado una política distinta de la que ha practicado la derecha durante estos 6 meses en la Moncloa, bien distinta. Y cuando Rajoy dice ajuste y ajuste y ajuste, Patxi dice ajuste sí, pero también crecimiento para crear empleo. Y cuando Rajoy dice hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar, Patxi dice algunas cosas sí, pero la investigación y el desarrollo no se puede cortar, porque es lo que nos garantiza la creación de empleo. Y cuando Rajoy dice que hay que sacar de la sanidad a determinados colectivos porque cuestan mucho, Patxi dice hay que ahorrar en sanidad, faltaría más, pero no podemos quitarle los derechos sanitarios a nadie. Y cuando Rajoy dice que hay que subir las tasas, lo que hace Patxi es subir las becas. Claro que hay políticas alternativas. Hay un modelo Euskadi, un modelo de los socialistas aquí en Euskadi. Claro que lo hay. Y hay una forma distinta, compañeros y compañeras, una forma distinta de hacer la política a la que se refería José Án desde esta tribuna, una forma bien distinta. Hay una forma distinta, se puede dialogar para salir de la crisis todos juntos. ¿Sabéis? Este gobierno, cuando era oposición, se pasó 4 años buscando culpables. Y le gustó tanto que no ha parado de hacerlo desde que ha llegado al gobierno. Nunca tienen la culpa de nada. Siempre hay alguien a quien culpar. Unos rectores que no saben dirigir la universidad, una universidad, por cierto, que es muy mala, unos sindicatos que son unos paniaguados, unas comunidades autónomas que gastan. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Y ¿sabéis qué os digo? Ahora que se habla de ganar confianza en el mundo, de defender a España, lo que le tengo que decir al Gobierno es que lo primero que tiene que hacer es dejar de hablar mal de las instituciones españolas fuera de España. ¿Cómo podemos pretender que confíen en nosotros si el Gobierno echa la culpa a los sindicatos, a las universidades, al Banco de España, a las comunidades autónomas? ¿Cómo podemos pedir confianza fuera si hay un Gobierno que sistemáticamente nos la resta dentro? Eso es lo que hay que decirle al Gobierno. Y compañeros y compañeras, hay otra forma de hacer las cosas. Hay otra forma aquí se está trabajando con diálogo. Aquí hay una mesa de concertación con los sindicatos, con los empresarios, que ha dado luz a políticas muy importantes de empleo para jóvenes, fundamentalmente para jóvenes. Hay otra forma de hacer las cosas con diálogo. Hay otro modelo para salir de la crisis y hay otra forma de abordar la crisis. Y el modelo Euskadi es el modelo de los socialistas. Y por eso lo tenemos que defender. Y tenemos que decir que sí, que Hollande ha cambiado las cosas en Europa, pero que nosotros lo estamos haciendo también en España. Gobernamos en Andalucía hace pocos meses, o seguimos gobernando en Andalucía después de las elecciones. Lo hacemos en Asturias, lo hacemos en Euskadi, y en los 3 sitios estamos demostrando que hay otra forma distinta de salir de la crisis, que se puede ajustar y al mismo tiempo crecer, que se puede ahorrar en sanidad sin reducir y cerrar quirófanos,
que se puede ahorrar en educación sin quitar becas y sin cerrar institutos en las zonas rurales, que hay otra forma solidaria y justa de salir de la crisis, que es la que estamos defendiendo los socialistas donde gobernamos, aquí en Euskadi, en Asturias, en Andalucía, en Francia y pronto en toda Europa, compañeros y compañeras. Hay otra forma. Voy terminando ya. Esta semana, en el Parlamento español, una diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, salió y contó una conversación que tuvo con Cristóbal Montoro el día en que se votaban los ajustes de mayo, aquel día, ¿os acordáis?, en el que lo que votábamos era si España era o no rescatada, si nos íbamos o no. Ese día, Cristóbal Montoro le dijo a Ana Oramas: vota que no, deja caer al Gobierno, no importa que España caiga, ya vendremos los populares después a resucitarla. Eso le dijo, lo dijo en el Parlamento, nadie lo ha podido negar porque es completamente cierto. Y si lo traigo aquí es para deciros, nunca, nunca un socialista hará una afirmación de esa naturaleza. Nunca. Nunca. Porque no somos iguales ni cuando gobernamos ni cuando hacemos oposición, compañeros. No somos iguales. No nos lo podríamos permitir. No somos iguales. Por eso hacemos una oposición útil. Por eso cuando hablamos de la reforma financiera le decimos al Gobierno: queremos dialogar. Naturalmente dialogar no es tragar. Dialogar no es asentir. Dialogar es discutir para pactar. Y queremos dialogar y queremos apoyar una reforma financiera siempre y cuando no se piense solo en los bancos, se piense también en quien acude a los bancos, en quien tiene hipotecas y no las puede pagar. Hay que pensar en ellos también. Hay que pensar en quien ha suscrito acciones preferentes y se siente con razón engañado. Hay que pensar, como hace Euskadi, en las pequeñas y medianas empresas que necesitan crédito para crecer y crear empleo. Estamos dispuestos, faltaría más, a hablar de la reforma financiera, pero sin olvidarnos de quienes tienen hipotecas, quienes tienen preferentes y quienes necesitan créditos. En esas condiciones estamos dispuestos a hablar, porque somos una oposición responsable que quiere recuperar la confianza en nuestro país. Responsabilidad y confianza, compañeros, son las dos palabras que están marcando nuestra tarea de oposición. Irresponsable es decirle que no al Gobierno cuando sus ajustes afectan a los derechos laborales, a los derechos sanitarios o a los derechos educativos. Irresponsable es decirle que no al Gobierno cuando quiere pasar de puntillas sobre lo que ha pasado en Bankia sin saber quiénes son los responsables, qué pasó y garantizar que los euros que entren van a salir sin pérdida alguna de dinero para el erario público. Responsable es decir que sí al Gobierno cuando acepta nuestra propuesta de ir de las manos a Europa, de ir juntos a Europa a defender una misma política, que es política de izquierdas en Europa, pero sobre todo que es una política de crecimiento que necesita España. Eso es responsabilidad. Y responsabilidad es lo que conduce a la confianza, compañeros y compañeras, a la confianza que el PSOE tiene que recuperar en quien no nos votó. La recuperará si nos ve responsablemente, criticando lo que hay que criticar y apoyando cuando hay que apoyar, sabiendo que el límite de la crítica para los socialistas es uno, el de los intereses generales de los ciudadanos. Y ese límite, compañeros, no lo vamos a sobrepasar nunca, nunca. El interés general de los ciudadanos. Confianza. Confianza de los ciudadanos en el Partido Socialista. Confianza del exterior, de los que nos miran en España. Y lo que es más importante, confianza de los españoles en España, porque España merece confianza, porque los españoles merecemos confianza. De esa confianza también nos responsabilizamos desde la oposición. Confianza y responsabilidad, crítica cuando hay que hacerla y pactos cuando hay que hacerla. Esta es nuestra oposición responsable y esta va a seguir siendo, porque tenemos muy claro que por encima de los socialistas solo hay una cosa: el interés de los ciudadanos españoles y de nuestro país, que coincide, y si no coincide salvaremos los intereses generales. Siempre lo hemos hecho así. Aquí en Euskadi se ha hecho así. Por eso gobernamos, por eso tenemos confianza en los ciudadanos vascos y yo personalmente confianza ciega en el Gobierno vasco que preside un lehendakari
que es un hombre cabal, que es un hombre trabajador, que es un hombre inteligente, que es un socialista, un buen socialista vasco. Con él os dejo, compañeros y compañeras.